Son las 10:21 de la noche acá en Barranquilla, Colombia, y pues en una amplia zona, incluyendo ahora el norte del mundo que ha tenido que ajustar su horario. Bueno, siguiendo continuando con el tema que venimos tocando ya hace algunas semanas, que es a fin de conocerle, como dijo el apóstol Pablo, que él había tenía por basura todo lo que para él era ganancia alguna vez. Lo que para él era ganancia, pues lo despreció, lo tenía como basura porque su propósito era ser hallado en el Señor y conocerle, a fin de conocerle, dice. Bueno, la gracia de Dios sobre nosotros, la gracia de Dios sobre nosotros, la cual fue ganada por el Señor Yeshua con su vida santa y su victoria sobre el pecado y la muerte, es tan poderosa que el juicio de Dios sobre nosotros ha sido dado anticipadamente, asegurándonos la justificación y la salvación. Eso sin duda que es así, ¿no? Para eso es precisamente la gracia, para eliminar el poder que tenía la ley. Bueno, al Hijo de Dios que entiende esto y procede en consecuencia en agradecimiento y obediencia a Dios, no le corresponde ningún otro juicio posterior, porque ya, como dice la palabra, al que cree, el que cree ya ha recibido el juicio de Dios, que es el de justificación. Lo que le espera es la recompensa que Dios ha de dar a los suyos. La gracia que ganó el Señor Yeshua ha sido dada para anular el poder de la ley que se fundamenta en el pecado, en la concupiscencia. En cambio, que la gracia que se apoya en la justificación nos da la esperanza a nosotros y a todo aquel que la recibe, pues. Entonces, no le corresponde a ningún hijo de Dios hacer juicio de nadie, principalmente porque la gracia de Dios anunció su juicio en justicia. Es decir, la gracia de Dios nos hizo un juicio anticipado y nos dijo que habíamos sido justificados y que habíamos sido perdonados. Es decir, tenemos la esperanza y el hecho concreto del perdón que Dios nos ha dado por medio de esa justificación por haber creído en su Hijo. Y esto lo hizo cuando aún éramos pecadores, sin duda, pues porque si no, ¿para qué era necesario el perdón? Como nos dice el escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 10, versículos 12 al 14, él dice, pero el ungido, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Entendamos esto, lo que la gracia nos ha dado fue, es decir, lo que hemos recibido por gracia, por medio de la obra perfecta del Señor Yeshua, fue hecho de una sola vez y para siempre. Una sola ofrenda y una única perfección. No hace falta ninguna otra más, ya esa es suficiente. Ahora, si Dios ha tenido tal misericordia con nosotros que en lugar de condena nos dio perdón, ¿por qué entonces nosotros hemos de ser tan desagradecidos y faltos de amor que condenemos a los demás, que juzguemos a los demás, que murmuremos a los demás? Esto forma parte de lo que dijo el Señor en Mateo 7:6, no eches lo santo delante de los perros, porque a nosotros nos ha sido dado ese don de santidad, a nosotros nos ha sido dado la naturaleza divina. Imagínese usted tal grado de milagro en nuestra vida. Nosotros más bien debemos tratar a los demás con la misma gracia con la que nosotros hemos sido tratados de parte de Dios. Por ello el Señor dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Es decir, que nosotros que hemos sido juzgados en justicia, recibiendo perdón anticipado y siendo parte de aquella sentencia eterna de perdón de Dios, luego podríamos ser juzgados cuando no deberíamos ser juzgados más, pero podríamos ser juzgados por causa de que no hemos tratado a los demás en la misma gracia, con la misma justicia, con el mismo amor con que Dios nos ha tratado a nosotros. Así como nos trató Dios a nosotros debemos tratar entonces a los demás. Pues conozcamos al Señor, porque de eso se trata, a fin de conocerle. Conozcamos nosotros al Señor
como Dios desea que seamos conocidos, pues que Él sea conocido, conozcámosle en toda su magnitud, como dice la palabra, para que alcancemos la estatura de la plenitud del ungido. Este, ese es el propósito de Dios, de que nosotros comprendamos y entendamos la naturaleza de su Hijo amado. Entonces, el Señor no quiere que nosotros juzguemos a nadie, porque en su misericordia Dios nos ha dado a nosotros gracia, perdón anticipado, y el juicio que Dios ha dado sobre nosotros es justificación, perdón y reconciliación. Entonces, pues, amemos nosotros a los demás, así como Dios nos ha amado a nosotros. Conocer al Señor Yeshua, como hemos dicho en otras oportunidades, significa madurez. Y también tenemos que tener claro que muchas de las cosas que la iglesia recibió en sus orígenes fue dado para poder guiar a un cuerpo que era niño, porque donde dice que fue dado, que fueron dados profetas, evangelistas, pastores, maestros, dice que esto es para que no andemos como niños llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Porque al igual que a los judíos se les dio la ley para que les sirviera de niñera o de ayo para llevarlos al ungido, a Cristo, al Señor Yeshua, asimismo, la iglesia recién iniciada recibió una guianza para hacer que el creyente alcanzara madurez. Y todas esas cosas que nosotros hemos recibido, que ha recibido la iglesia, la recibió precisamente porque estaba Dios tratando con un cuerpo que era como niños. Y de hecho, pues los sagrados escritos a nosotros nos mencionan en algunas oportunidades que el creyente debe ser tratado como un niño, con leche, debe ser alimentado con leche y no con alimento sólido, porque no puede manejar alguna cosa. ¿Cómo manejar el tema de la gracia? Esto ha resultado muy difícil para la iglesia. Ha sido un tema, si se quiere, a veces un tabú, no se menciona, no se toca, porque no se sabe cómo tratar. Es más fácil tratar a la iglesia con la ley, es decir, diciendo no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, que tratar a la iglesia en la gracia, donde dice que nosotros hemos sido perdonados anticipadamente, donde dice que cuando abundó el pecado, perdón, sobreabundó la gracia. Lugar en el que Pablo tuvo que defender esta doctrina, porque algunos decían que Pablo invitaba al nuevo creyente a vivir una vida disipada, una vida en pecado. Él tuvo que explicar muchísimas veces que de eso no trata la gracia. La gracia trata del propósito de Dios de ayudar primeramente al pueblo judío, porque la ley fue dada al pueblo judío y no al mundo gentil, aunque esa ley tocaba y alcanzaba a todos, pero le fue entregada fue a Moisés. La ley fue dada con el deseo de Dios de conducir a su pueblo, a que su pueblo entendiera, apreciara que esa ley era imposible de cumplir. Esto fue lo que dijo Pablo en el capítulo 11 de la carta a los romanos, cuando dice que el judío por sí mismo iba buscando la justicia de Dios por sus obras, cuando lo que tenía que entender era que debía buscarla por la confianza y por la fe en el Señor Yeshua, por medio de la gracia. Entonces la madurez a la, a la, a la, a la cual Dios quiere que lleguemos nosotros, nos tiene que pasar porque nosotros conozcamos la personalidad del Señor Yeshua, es decir, su pensamiento, su acción, lo que Él enseñó acá en la tierra. Conocer lo que Él enseñó es importante, por eso es tan necesario que nosotros
tomemos nuestra Biblia cada día para leer el Nuevo Testamento y conocer las palabras del Señor, porque las palabras del Señor definen el nuevo tiempo, un nuevo tiempo, porque el Nuevo Testamento significa un nuevo pacto de Dios, primeramente con el judío, pero luego con el resto de la humanidad por medio de la fe en el Señor Yeshua. Un nuevo pacto, no como el pacto anterior basado en la ley, en la justicia de la ley, sino el nuevo pacto basado en la justicia por medio de la gracia, por la fe en el Señor Yeshua, por la obra que Él alcanzó. Ese pacto que Dios nos ha dado ahora nos invita a nosotros a entender y a comprender esa misma gracia, porque la gracia que Dios nos ha dado significa algo así como que yo los perdoné estando ustedes en pecado, porque si no lo hubiese perdonado, si Dios no nos hubiese perdonado por medio de la obra de redención del Señor Yeshua, tanto su pueblo Israel como nosotros estuviésemos perdidos. No había manera de alcanzar justicia y misericordia por medio de la ley, porque cuando la ley dice no adulterarás, entonces la carne quiere adulterar. Cuando la ley dice no mentirás, la carne quiere mentir. Y quedó comprobado a lo largo de la historia que la carne tiene total autoridad sobre la ley. La ley no puede de ninguna manera someter a la carne, pero el Espíritu de Dios sí puede. El Espíritu de santidad sí puede, porque una de las virtudes que contiene el fruto del Espíritu es el autocontrol, pero no es un autocontrol que lo impongo yo, sino es el autocontrol con la anuencia y la asistencia del Santo Espíritu de Dios.